Vamos a empezar. Yo quisiera deciros que habéis sido muy valientes. Muy valientes porque ocupándoos de derechos humanos, que es como la vanguardia de la moral y de la decencia colectiva de Occidente, habéis llamado a un práctico de relaciones internacionales para que venga a hablaros de relaciones internacionales que no tienen nada que ver con el derecho internacional público. El derecho internacional público lo inventó Francisco de Vitoria. Se puede, no se puede, el bien, la bondad, etc. Esto es otra cosa. Esto es una cosa... No ha avanzado mucho desde la edad de las cavernas. Espero que, aunque os tenga que sacaros algo de la zona de confort, de vuestra zona de confort, espero que se entienda más o menos lo que digo y que no penséis ni por un momento que yo quiero cantar las glorias de, pues en fin, de Putin o de Cuba, tal. Yo pertenezco a la civilización occidental y prefiero, como dijo aquí un primer ministro, me parece, que me apuñalen en el metro de Nueva York a vivir feliz y contento en la prefectura de Samara, en Rusia. Y estas hechas, o sea, que yo estoy encajado en la tradición liberal, occidental, sobre todo anglosajona, porque me parece a mí que aquí, en España, las relaciones internacionales no son un tema muy tratado. Hechas estas advertencias, vamos a empezar hablándoos de una persona que sin duda conoceréis, muchos de vosotros, que es Henry Kissinger. Henry Kissinger, que es una persona muy conocida, hizo muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Tiene una frase enigmática que me parece muy interesante para empezar esta conferencia. Sin Europa, dice Kissinger, América se convertiría en una isla en las riberas de Eurasia, condenada a un simple ejercicio de balanza de poder que no reflejaría su genio nacional. Sin Europa, el camino americano sería solitario. Por ello, América concluyó por 2 veces en este siglo que el dominio de Eurasia por un poder hegemónico amenaza sus intereses vitales y fue a la guerra para impedirlo. Aquí hay varias cuestiones que suscitan perplejidad, ¿no? Que son, primero, ¿Estados Unidos es una isla? Segundo, ¿Eurasia? ¿Eso qué es? Bien, vamos allá. En el año 1904, tenemos que hacer un flashback. 1904. Sir Halford Mackinder es el director no sé si es el director o el presidente, nunca he conseguido saber exactamente qué demonios era, pero era el presidente o el director de la London School of Economics y se presentó en la Real Academia Geográfica de Londres, en el momento de apogeo máximo del Imperio Británico, en el que todo el mundo cantaba las loas de la Royal Navy, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Oh, Britannia, Britannia, rule the waves, etc. Y dijo, no, olvídense. No dijo eso, pero bueno, para que lo entendáis, lo que dijo, si el problema no son las olas, eso es una cosa del pasado. El problema es el problema es Eurasia. Eurasia es un concepto geográfico que él se inventa y que va desde Bretaña en Francia hasta China. Y entonces él dice, el dominio no son las olas. Quien domina Europa Oriental domina el corazón del mundo. Quien domina el corazón del mundo gobierna la isla central y quien gobierna la isla del mundo gobierna el mundo. Y esto, aunque pueda parecer asombroso, esto enunciado en 1904 sigue siendo válido. Y la prueba es que lo dice Kissinger, ¿no? Que si alguien ocupa toda Eurasia, estamos perdidos. Una isla, convierte a Estados Unidos en una isla, pero ¿cómo es posible? Vamos allá. Ahí lo tenéis. Las riberas de Eurasia terminan por una parte en el Pacífico y por otras en el Atlántico. Imaginaros aquí a Japón y aquí a Alemania nazi y en el medio el hemisferio occidental, una isla. Bueno, los americanos le llaman a este continente el hemisferio occidental. Bien, the Western Hemisphere. Y he puesto la bandera americana en el centro porque a pesar de que Estados Unidos va por ahí proclamando las grandes virtudes de la globalización, la mundialización y tal, en todo este Western Hemisphere no se puede poner ninguna base extranjera. En el año 1962 esto llegó a su clara manifestación cuando Cuba quiso poner cohetes nucleares. Y John Kennedy, tras consultarlo con Eisenhower, por ejemplo, tenemos las conversaciones, decidió que prefería la guerra antes que consentirlo. Esa es la gran contradicción que hay entre un sistema mundial tipo Naciones Unidas y la doctrina Monroe.
Y la doctrina Monroe sigue estando perfectamente viva. Hace apenas unas semanas, precisamente hablando de esto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, de State en Estados Unidos, dijo que estaba perfectamente vivo y que si alguien pusiera alguna base ahí, se enfrentaría a una reacción por parte de Estados Unidos seca y definitiva. O sea, que sigue vivo, no creáis. Bien. Entonces, las consecuencias son que lo peor que le puede pasar al Imperio Británico, en los tiempos de Mackinder y eso, es que se unan Alemania y Rusia. Y esto sigue estando ahí vivo. Pero, a su vez, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que rompan Rusia y Alemania. Y esta es una contradicción en Occidente que nadie ha conseguido por el momento resolver. Mira esta cita de Bismarck. ¿Cuál es el secreto de la política? Hacer un buen tratado con Rusia. Bismarck es el que lleva, digamos, es el gran creador de la unidad alemana, en fin, no vamos a entrar en ello. Pero lo cierto es que a Bismarck, cuando llega al poder Federico II de Prusia, que es un loco, le despide y está harto de lo que ellos llaman en ese momento Realpolitik, que no es otra cosa que la política de los hechos real, ¿no? Y dice, no, vamos a ir a la Weltpolitik, a la política mundial. Claro, el resultado de esto es que Rusia rompe con el modelo, rompe sus relaciones con Alemania. Y esto va a causar 2 guerras mundiales y del orden de, pues, 30, entre una y otra, soldados 30 millones y civiles como 50. Nada más. Bien, entonces, vamos a ver cómo estaría la Primera Guerra Mundial, por si creéis que esto es una fantasía, ¿no? Vamos a ver lo que dice Sir Winston Churchill en el primer libro de sus memorias, en el primer volumen de sus memorias, The Gathering Storm, ¿no? Y dice, no había disputa alguna entre Francia y Alemania. Sin embargo, una tarde de julio, el embajador de Alemania se llegó hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y le dijo al ministro, nos hemos visto obligados a movilizar contra Rusia y se va a declarar la guerra. ¿Cuál es la posición de Francia? El ministro contestó lo que se había acordado en el gabinete, es decir, que Francia actuaría según lo exigiesen sus intereses nacionales, lo que, hablando en castizo, es una larga cambiada. O sea, y entonces el embajador de Alemania insistió. Ustedes tienen una alianza con Rusia, ¿no? Y de esa manera, y en unos pocos minutos, el área de la lucha, ya seria en el este, se amplió considerablemente y se multiplicó al colocarse 2 grandes naciones occidentales en campos opuestos. Lo he subrayado con negrita, es decir, Alemania y Rusia están en campos opuestos, la Primera Guerra Mundial. De la segunda hay poco que decir, porque creo que la Operación Barbarroja está en la mente de todos, fue un verdadero apocalipsis. 20 millones de muertos solo Rusia, la Unión Soviética, perdón, y como 50 millones de civiles, una salvajada. Y además, 6 millones del Holocausto. Entonces, al ser la Unión Soviética, al ser Rusia la Unión Soviética y terminar la guerra victoriosa, se plantea el problema de cómo vamos a gestionar a la Unión Soviética. Entonces, un diplomático que es una leyenda, George Kennan, iba a hacer algo a mí, esto no es una idea mía, ¿no? Es como un Gramsci, pero capitalista. Y su idea es que hay que contener a Rusia, contener a la Unión Soviética, pero no es una contención militar, es una contención de valores. Aquí lo dice. Es más bien una cuestión de hasta qué punto pueden los Estados Unidos crear en la mente de los pueblos del mundo la impresión general de que es un país que sabe lo que quiere, que hace frente con éxito a sus problemas internos y a sus responsabilidades de potencia mundial y que tiene una vitalidad espiritual capaz de mantener su ideología entre las corrientes de pensamiento de mayor importancia de su tiempo. Bien, esta es la filosofía que va a asumir Estados Unidos durante los 40 años o 50 de existencia de la URSS hasta que llegue la caída de la URSS. Y a partir de ese momento Europa empieza a despertarse y a darse cuenta de cuáles son sus problemas estructurales. Entonces, aquí en el oeste, Alemania y Francia se reconcilian. Aquí veis la foto, Kohl, Mitterrand, cogidos de la mano, Verdún, pum. Nunca más volverá a haber guerra entre nosotros. Magnífico. Y en el este, Alemania, que ya se reconcilia con Francia, se reconcilia con Rusia, con la URSS. Willy Brandt se arrodilla en el gueto de Varsovia, ante el gueto de Varsovia. Yo creo que esto no les gustó mucho
en Washington porque veían que se volvían a unir Alemania y Rusia, que es lo que ellos no quieren bajo ningún concepto. Pero nosotros, o al menos yo, que tengo otra visión de las cosas, yo creo que Alemania nunca ha sido más grande que en este momento. Volvíamos a recuperar la gran fortaleza moral de Europa, el país de Lutero, de Kant, de Marx. Ahí está, de rodillas, pidiendo perdón. La culpa del arrepentimiento. Genial.